Gloria al Señor. Gloria a Dios. Abre tu Biblia. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Y vamos a leer hasta el verso 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mitmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisterna. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije ahora: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Si algo no quiere el enemigo, que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, como cristianos, si algo no quiere el maligno que nosotros hagamos, es someternos a Dios.
El enemigo no quiere que nosotros nos sometamos. Él quiere todo lo contrario. Él quiere que nosotros desobedezcamos, seamos rebeldes, obstinados, contrariemos a Dios, seamos desobedientes. Saúl fue un rey que le costó someterse a Dios. No se sometió a Dios. Y como no se sometió a Dios, terminó desechado. El plan de Satanás contra él finalmente terminó prosperando. La escritura que hemos leído nos enseña que los filisteos se habían puesto en orden de batalla. Habían venido a la guerra contra el pueblo de Israel. Pero no venían de cualquier manera. Venía un ejército numeroso, bien armado. Y el pueblo de Israel en número no lo igualaba. Tampoco en la cantidad de carros, de su gente de a caballo. Lo que provocó que el ejército de Saúl comenzara a temer, comenzara a tener miedo. Y de a poco comenzaron a desertar. Algunos se comenzaron a ocultar, a esconder. Otros comenzaron a huir, a irse a ciudades cercanas, a esconderse, a refugiarse. Algunos en las montañas, en las cuevas, en los peñascos, en las cisternas. Y los que permanecieron con Saúl, permanecieron temblando, atemorizados, creyendo que serían vencidos, que serían derrotados. Saúl esperaba que Samuel, de acuerdo a como él se lo había dicho, llegara y ofreciera el holocausto. En otras palabras, la ofrenda para Dios, para que Dios descendiera y Él estuviera en medio del pueblo y fuera Él quien librara su batalla. Eso le correspondía hacerlo a Samuel. Samuel tuvo funciones no solo de profeta, sacerdote, y juzgó a Israel por mucho tiempo, poco más de 40 años. Así que mientras Saúl veía que el pueblo se le desertaba y que Samuel no llegaba, tomó una decisión equivocada, errada. Hizo algo que nunca debió haber hecho. Se apresuró. La Biblia enseña que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso es lo que enseña la Biblia, que todo tiene su tiempo.
Pero así como todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hoy es 29 de octubre, día de las elecciones. Pero las elecciones no finalizan sino hasta las ¿qué? 4 de la tarde. Hasta esta hora todavía no se sabe quién es el alcalde de aquí, quién es el alcalde de allá. Eso tendrá una hora en que los resultados se conocerán. Aunque estamos en la fecha, aunque estamos en el año, estamos en el día, aún no estamos en la ¿qué? En la hora. Y son cosas que debemos saber. Son cosas que debemos entender. No podemos dudar de lo que el Señor nos ha prometido. Realmente, quien venía a través de Samuel hasta donde se encontraba Saúl era Dios. Dios no iba a llegar tarde. Dios iba a llegar en el momento oportuno. Pero él tenía que saber esperar. Él tenía que permanecer como la Biblia lo enseña, que por un momento se mantuvo firme, se mantuvo confiado. Pero lastimosamente creyó que Samuel no llegaría y entonces decide ofrecer el holocausto. Decide ofrecer el sacrificio. Cuando Samuel llega y ve lo que Saúl había hecho, le dice: pero ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Lo que tú hiciste no te correspondía a ti hacerlo. No debiste ofrecer el sacrificio. No es función tuya, no es asignación tuya. Mire lo que está sucediendo. Quien en un momento se había estado sometiendo a Dios, ¿dejó de qué? De someterse. Y hizo algo creyendo que lo que estaba haciendo era correcto. Creyendo que Dios lo aprobaría, que Dios estaría de acuerdo con ello. Estamos acá. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Nos equivocamos. Hacemos cosas que no nos corresponden hacer. Nos apresuramos y creemos que Dios estará de acuerdo, que Dios lo aprobará. Pero no. Cuando Samuel llegó y observó lo que Saúl había hecho, supo que se había equivocado y que lastimosamente el error que había cometido era un error que le traería graves consecuencias. Amén. Era un error que le traería graves consecuencias. Saúl tuvo que declararle cuáles eran las consecuencias del error cometido. Que ahora su reino no sería ¿qué? Estable. Que ahora su reino no sería duradero. Y fue algo tan tremendo, porque en ese mismo instante la decisión de Dios fue haberlo desechado. Y en lugar de él levantar a otro, Dios había visto que había alguien que estaría dispuesto a someterse a él, aunque se levantara el mismo infierno.
infierno. Estamos acá porque van a haber momentos donde el enemigo te va a presionar tanto que tú vas a creer que no hay otra salida. Que tú vas a creer que si no cedes a la voluntad del diablo, que si no cedes a la mentira, que si no cedes a la falsedad, que si no cedes a la unción, a la salida que el maligno te está presentando. Sí estamos acá, iglesia. Sí, créalo, que someterse a Dios. Hay momentos donde no va a ser tan fácil. Sí, hay momentos que someterse a Dios es algo que nos va a costar. Pero déjame decirte una cosa, que sometiéndonos a Dios jamás nos irá mal. Porque cuando tú te sometes a Dios, entonces tú estás resistiendo al diablo. Sí. Tú te sometes a Dios y lo que tú estás haciendo es resistiendo al diablo. Cuando el diablo entiende que tu determinación es agradar a Dios, aunque quedes en la calle, aunque quedes sin comida, aunque no tengas vestido, sí, aunque digan lo que quieran decir de ti, Satanás tendrá que decir: no, yo de esta persona voy a huir. Fue lo que sucedió con Job. Satanás le quitó todo lo que tenía. Cuando Job vio todo lo que Satanás había hecho con él, dice la escritura que adoró. Eso fue lo que hizo Job. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová Dios bendito. ¿Qué fue lo que hizo Job? Se sometió a Dios. ¿Qué era lo que el diablo buscaba que hiciera Job? Que Job renegara, que Job maldijera a Dios. Pero eso no lo consiguió. Y hay gente a la que el diablo no le puede quitar ni siquiera 1,000 pesos. Con 1,000 pesos que le quite el diablo, ya, inmediatamente dejó de someterse a Dios. Inmediatamente se enojó, se enfureció, comenzó a gritar, a patalear, a maldecir, mejor dicho, por 1,000 pesos. Por 1,000 pesos. Y algunos hasta por 500. Sí. ¿Es así o no es así? Pero Job ¿estaba qué? Sometido a Dios. ¿Estaba cómo? Resistiendo al diablo. Como vio
que Job no renegó contra Dios cuando le quitó todo. Entonces quiso argumentar que si a Job se le enfermaba, iba a cambiar de decisión. Ya no iba a retener la integridad. Ya no iba a dejar de estar sometido a Dios. Por eso le dijo Satanás a Dios: piel por piel. Todo lo que el hombre tenga dará, ¿por qué? Por su vida. En otras palabras, una vez él esté enfermo, entonces va a cambiar de decisión. Sí, ese es Satanás. Porque una vez notó que no te pudo hacer retroceder, que no te pudo hacer volver atrás, que no te pudo hacer desmayar, apartarte del Señor. Entonces va a venir con algo mucho más fuerte. La iglesia lo ha estado escuchando. Después de los 21 días en la presencia del Señor, ay, usted no sabe ni la batalla que hemos estado librando con el mismo diablo. ¡Qué batalla! Es que él no se queda quieto. Por ahí está un hijo. Él escuchó una legión de demonios. ¿Y qué era lo que decían los demonios? Que no se iban a quedar quietos, que iban a venir en persecución. Hemos estado librando batalla. ¿No cree usted que ha sido un juego? Pero yo he visto la gloria de Dios. El enemigo enfermó a Job con una llaga, una enfermedad, un cáncer en la piel, una lepra, desde su coronilla, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y aún en esa enfermedad, Job retuvo su integridad. ¿Qué era lo que estaba haciendo Job? Estaba sometido a Dios. Estaba resistiendo al diablo. Es que no crea usted que someterse a Dios. Sí, hay gente que cuando todo está bien, alaba, adora, viene con gozo a la iglesia, diezma, ofrenda. Sí, pero cuando las cosas no están como muchas veces la persona espera, quisiera, como el Señor ha prometido que las cosas van a estar, entonces todo lo contrario. Sí, es fácil servir a Dios cuando todo está bien. Esa es la manera como a muchos les gusta, como a muchos les agrada. Pero cuando las cosas no están como uno quisiera, ¿qué pasa? Ahí es donde se conoce el verdadero cristiano. Ahí es donde se ve el verdadero creyente. Ahí es donde se ve quien verdaderamente ama a Dios. Amar a Dios de palabra es lo más fácil que pueda haber. Decir que yo amo a Dios. Pero vamos a demostrarlo. Vivámoslo. Que realmente nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras acciones demuestren lo que estamos hablando. El amor, más que de palabra,
es de acción. Así que Saúl no pudo ¿qué? No pudo someterse a Dios. No pudo someterse a Dios. No pudo resistir al diablo. Por lo tanto, el diablo tampoco ¿qué? Huyó de él. Sino que por el contrario, el diablo lo siguió llevando a la desobediencia. Lo continuó incitando a la obstinación. Estamos acá. Vamos a mirarlo en las Escrituras. El capítulo 15. Mire lo que dice. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Gloria al Señor. Observemos acá a quien se le dificultó someterse a Dios en una primera oportunidad y no se arrepintió y no se humilló
Y Dios en su misericordia le ha otorgado, estamos acá, la oportunidad de cumplir una nueva asignación. Estamos acá. Préstele atención. El enemigo nuevamente vendrá. No crea que el enemigo se queda quieto. El enemigo ya en una primera oportunidad lo había logrado. El enemigo en una primera oportunidad había venido contra Saúl. Y Saúl no lo había podido resistir. No se había sometido a Dios. Y terminó siendo vencido. Ahora nuevamente Dios le da una asignación. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Que fuera y destruyera a Amalek. Eso era lo que él debía hacer. Esa fue la asignación que el Señor le entregó. Estamos acá, iglesia. Dios es tan claro que yo no sé por qué muchas veces se nos dificulta entender a Dios. Si Dios dice A, es A. Si Dios dice B, es B. Pero la gente le quiere buscar un intermedio. Sí. Las cosas con Dios son a la manera de Dios, como Dios dijo, como Dios dice, como Dios está diciendo. Pero a muchos no les gusta como Dios ha dicho. A muchos les parece exagerado. A muchos les parece que Dios está equivocado. A muchos no les agrada la manera, la forma como lo hace Dios. Y ese es un error. Dios había dicho que había que destruir a Amalek. Lo había que raer, lo había que exterminar, lo había que desaparecer. Esa fue la orden de Dios. Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Saúl se dirige hasta donde se encontraba Samuel. Samuel se dirige hasta donde se había encontrado Saúl, hasta donde se encontraba Saúl. Y cuando Saúl lo ve, le dice: he cumplido toda la palabra de Jehová. Sí, así hay muchos. Se sienten obedientes habiendo cumplido de manera parcial, habiendo obedecido a media, habiendo solo hecho una parte de lo que Dios les habló. Estamos acá. Sí, hay gente que cumple en parte. Hay gente que obedece hasta cierto punto. Hay gente que le cree a Dios en algunos aspectos. Pero van a haber aspectos donde no se van a someter. Van a haber aspectos donde no van a obedecer. Van a haber aspectos donde no van a creer. Y eso fue lo que le sucedió a quién. A Saúl. Sin embargo, Saúl, cuando vio a Samuel, dijo que había obedecido toda la palabra que Dios le había hablado. En el mismo momento se escuchó el balido de unas ovejas y se escuchó el bramido de una vaca, como diciendo: aquí estamos nosotros para desmentir lo que Saúl está diciendo. Estamos acá porque todo lo que está oculto, tarde que temprano va a salir a la luz. Oye, usted puede decir que usted ha sido muy obediente, que usted ha sido muy recto, que usted ha sido muy correcto, que usted siempre ha andado en integridad. Pero déjeme decirle que tarde que temprano sus sanciones quedarán al descubierto. Lo que usted ha hecho en oculto, la murmuración, el chisme. Sí, porque hay gente que murmura por allá, el chisme por allá, llevan, traen, y piensan que eso no quedará al descubierto, que nunca saldrá a la luz. Pero vea, Dios, no crea usted, de Dios no se burla nadie. Sí, de Dios no se burla nadie. Inmediatamente
el balido de las ovejas, el bramido de las vacas. Samuel pregunta, pero ¿qué balido de oveja y qué bramido de vaca es este que yo oigo? Entonces, como para lavarse las manos, dice, no, ese fue ¿quién? El pueblo, donde el líder era él, el responsable era él, la orden se le había dado a él. Por eso cuando recibimos una orden de Dios, los que hemos sido llamados al liderazgo, los que estamos en la asignación que el Señor nos entregó, no es a nuestra manera que debemos hacer las cosas. ¿Usted sabe cuántas veces yo he sido cuestionado por muchos acá? Sí, aquí hay gente que se me ha enojado, me ha hablado como usted no se lo imagina, se ha ido disgustado de aquí de la iglesia y a mí me ha tocado humillarme, porque yo guardo mi corazón. ¿Usted sabe lo que nos ha tocado vivir? ¿Por qué? Por hacer las cosas como el Señor nos las ha dicho. Pero como a ellos no les ha parecido, porque a muchos no les gusta que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios, quieren que la hagamos a la manera de ellos. Sí, me ha tocado vivir lo que usted no tiene idea. Lo que usted no tiene idea y con el que usted menos se lo imagina. Sí, con el que usted menos se lo imagina. Por agradar a Dios. Pero sabes, cada vez que me toque escoger entre agradar a Dios y a los hombres, yo voy a agradar a Dios. Y que el diablo y los hombres se molesten, se enojen, que digan lo que quieran decir. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios, pero yo voy a agradar a Dios. Sí. Saúl se dio a lo que el pueblo, estamos acá, le propuso. El pueblo le hizo la propuesta, pero ven acá, mira que estas ovejas están lindas, están bonitas, están bien criadas, están limpiecitas. Y estas mujeres, mira las que también están hermosas. Comenzó a perdonarle la vida a todo lo que Dios le había dicho que debía, ¿qué? Destruir. Hasta el mismo rey de Amalek, Saúl le había perdonado la vida. En otras palabras, había dejado la cabeza ¿con qué? Con vida. Desde la cabeza hasta la cola. Y sin embargo, él decía que había obedecido a Dios. Porque hay gente que se mueve por sentimiento. Hay gente que no le interesa que su hijo esté mal. Ellos lo quieren ver cantando, así esté mal. Es triste. No obedecen, no se someten. No vienen a ayuno, no vienen a oración. Sin embargo, los pastores somos los que estamos mal. Porque no tenemos sirviendo a ese hijo, a esa hija. ¿Por qué? Porque a ellos los mueve el sentimiento. No son capaces de ver que su hijo en su casa es un rebelde, es un desobediente, que no se somete. Pero tienen que ponerlo a cantar. Sí me estoy haciendo entender. ¿No cree usted que someterse a Dios? ¡Ay! Someterse a Dios. Resistir al diablo. Porque el diablo no siempre viene como uno a veces quisiera. El diablo a veces se le mete a quien uno menos espera. Y a ese uno va a tener que tratar con mucha sabiduría, porque uno sabe que es el diablo, pero está dentro de él. Tiene una actitud como obstinada. ¿Cómo era que estaba Saúl? ¿Cómo era que estaba? Obstinado. ¿Quién era el que lo estaba moviendo a actuar de la manera como él actuaba? El mismo diablo. Sin embargo, él era el rey. Tenía autoridad. Y no hay cosa más mala que una persona que está mal delante de Dios con autoridad. Porque hace daño. Hace daño una persona que está mal con Dios teniendo
autoridad. Sí, sí. Hay gente que si fuera el pastor, la pastora, estuvieran sirviendo a su hijo, a su hija y a Raimundo y a todo mundo, no porque estén en comunión con Dios, sino porque son los de su afecto, porque con Él tengo parentesco, por la familiaridad, por el sentimiento. Sí me estoy haciendo entender. Iglesia, Saúl creía que lo que había hecho estaba ¿qué? Bien. Sí, nuevamente lo repito, estaba bien, pero bien mal. Bien mal, bien mal, obstinado. Y el Señor le dice en qué condición se encontraba. Sí, porque lo que él quiso con su desobediencia, sí, justificar, era que quería dar adoración a Dios, ofreciendo sacrificio con aquello que Dios le había dicho que lo exterminara. Así hay gente que quiere tapar con una cosa lo malo que está haciendo, con el servicio, porque yo hago esto, porque yo hago aquello. No, no te engañes. Por eso es que la Biblia dice que habrán sorpresas, porque hay gente que creyendo que con algunas cosas que hacían para Dios, para su reino, para su iglesia, no trates de tapar. El Señor le dijo que como pecado de adivinación era ¿qué? La rebeldía era como ¿qué? Como pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Mira, Saúl no estaba en cualquier pecado. Saúl estaba bajo una fuerte influencia del diablo. Se le compara su pecado, la rebeldía, con la hechicería y la obstinación como ídolos e idolatría. En otras palabras, lo que Saúl no lograba ver por la condición en la que él se encontraba. ¿Sí estamos acá? Samuel tuvo que ¿qué? Que hacérselo conocer. Sí. Samuel tuvo que hacerle conocer la condición en la que Saúl se encontraba. Él no podía someterse a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona en su corazón tiene ídolos, tiene idolatría. Sí, cuando tiene obstinación, tiene rebeldía. Es como un pecado de brujería, de idolatría. ¿Cómo va a someterse a Dios? ¿Cómo va a resistir al diablo? En otras palabras, si tiene al diablo ¿qué? Dentro de él. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es sacar al diablo de su vida. Lo primero que tiene que sacar es el diablo de su casa. Usted no sabe que hay gente que tiene el diablo en su vida, lo tienen en su casa, pero en su vida y en su casa no lo ven. Lo ven en la iglesia y lo ven en los hermanos. Entonces lo quieren sacar de los hermanos y lo quieren sacar de la iglesia, pero no lo han podido sacar ni siquiera de su vida. No lo han podido sacar ni siquiera de su casa. Hay gente que está engañada. Sí, no se engañe. Hay males
que no salen solo con destruir el objeto material. Hay males que hay que destruirlo en lo espiritual. Y hay gente que sacaron el ídolo material de su casa, pero el demonio que estaba detrás del ídolo se les quedó. Allá todavía lo tienen adentro. Hay gente que dice, me voy a casar para sacar el pecado de la fornicación. Pero nunca fueron libres de todo lo que entró por ese pecado que un día practicaron. Y creen que con haberse casado ya el pecado quedó anulado. Pero resulta que los males que entraron nunca salieron. Así sucede en la casa de muchas personas. Sacan al tío, sacan al primo, sacan al sobrino, sacan al abuelo. Pero el mal como tal nunca lo han sacado. La casa sigue en tinieblas, sigue en oscuridad. Eso tiene una raíz. Sí, pastor, ya mi casa está limpia. ¿Qué le hiciste? No, la barrí, la pinté. Está limpia. Ah, porque la barriste y la pintaste. Vete a Boca Grande, y hay unos edificios hermosos. Están más limpios y más bonitos que la sala de tu casa. Y no por eso te voy a decir que verdaderamente está limpio. La limpieza comienza en lo espiritual. Así que Saúl tenía al diablo ¿dónde? Lo tenía adentro. Y hay gente que viene a hacer guerra espiritual acá. Sí. Qué bueno que hagas primeramente una guerra espiritual por tu vida. Aló. Aló. Estamos acá. Gloria a Dios. Sí. Iglesia, no estamos jugando. Usted quiere ver al diablo huir. El diablo no huye de cualquiera. El diablo no huye de cualquiera. El diablo no huyó de Saúl. Fue todo lo contrario. Tan descarado Saúl que habiéndolo Dios desechado, le pide a Samuel que lo honrara delante del pueblo. Mire cómo le dice. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Observa, así gente que Dios la desechó, pero ellos se empeñan en quedar bien delante del pueblo. Y van a hacer hasta lo imposible. Le van a contar a fulanito, a sutanito, a perencejito las cosas a su manera. Le van a dar su versión. Lo van a publicar en el Instagram, en el Facebook, por todos los medios posibles. Que se haga evidente que soy una persona honorable, que soy una persona limpia, incapaz de hacerle mal a nadie. Pero déjame decirte que a mí me gusta la justicia que exhibe Dios. La Biblia compara nuestra justicia como trapo de inmundicia. Sí, a mí me gusta la justicia que exhibe Dios. Ese sí sabe exhibir. Ese sí sabe sacar a la luz. Usted déjese de estar queriendo mostrarse delante de los hombres como realmente usted no es. Eso fue lo que hizo Saúl. Dios lo había desechado, pero le pidió a Samuel que lo honrara delante de los ancianos. Quería conservar una imagen de algo que realmente ya él no era. Sí, ya él era un desechado. Ya Dios no estaba con él. ¿Para qué? En lugar de haberse arrepentido, en lugar de haberse humillado para ver si Dios tenía misericordia de él, en lugar de haberse sometido a Dios,
En lugar de haber comenzado una batalla contra el mismo diablo, lo que pidió fue haber sido honrado. Sí, porque eso es lo que muchos quieren. Y déjeme decirle que hay muchos que van más allá. Hay muchos que no solo pretenden la honra, hay muchos que quieren la adoración, que es solo para Dios. Hay lugares donde ya no se honra. Hay lugares donde hoy día, duele decirlo, adoran a las personas. Y eso sí que es pecado. El que no se sometió a Dios, ¿sabe lo que le sucedió? El verso 14 del capítulo 16 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba ¿qué? Un espíritu malo. ¿De parte de quién? De Jehová. Si estamos acá, iglesia. El que no se sometió a Dios. Hay gente que dice: yo me someto a Dios, pero no a los hombres. Pregunto: la iglesia del Señor está establecida que Cristo es la cabeza, pero hay un orden establecido por el Señor. Dios dejó hombres a los que ha llenado de su espíritu y a través de los cuales Él establece su reino sobre la tierra. Y si tú vas en contra de lo establecido por Dios, estás en contra del mismo Dios. No te estás sometiendo a Dios. Lo que muchos están haciendo es todo lo contrario a lo que enseña la Escritura. Porque en lugar de someterse a Dios, ¿sabes a quién es que se están sometiendo? Al diablo. ¿Y sabes a quién es que están resistiendo? A Dios. Eso fue lo que hizo Saúl. Saúl resistió a Dios y se sometió al diablo. Una vez tú comienzas a resistir a Dios, sucede lo que sucedió acá. Saúl resistía al Espíritu Santo porque no hacía lo que el Espíritu Santo quería que él hiciera. Entonces lo terminó apagando, lo contritó, lo resistió, como dice allá en Hechos 7. Esteban, a los judíos que estaban a punto de apedrearlo, él les dijo: ustedes, al igual que vuestros padres, resisten al Espíritu Santo. Y por último lo terminan enojando. ¿Cómo no se va a ir el Espíritu Santo de una persona? Entonces mira lo que sucede. Resisten al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que se termina yendo. Donde quien se debió haber ido, debió haber sido ¿quién? El diablo. Sí me estoy haciendo entender. El que no se somete a Dios lo resiste y el Espíritu Santo se termina yendo. El que se somete a Dios resiste al diablo y el diablo es el que sale ¿qué? Te hago una pregunta en esta mañana: ¿quién es el que está huyendo de tu vida? ¿El Espíritu Santo o el diablo? Sí. Esto es una mañana para examinarnos. Porque si el Espíritu Santo no es el que está huyendo, entonces cada día tenemos que tener más amor en nuestro corazón. Cada día tenemos que ser más obedientes a la palabra de Dios. Cada día debemos buscarlo más. Cada día debemos vivir más conforme a su propósito y a su voluntad. Examina quién en verdad es el que está huyendo de tu vida. Que no sea el Espíritu Santo quien esté huyendo, como lo hizo de
como lo hizo en la iglesia de la Odisea, donde ellos creían que el Señor Jesucristo estaba dentro de ellos, y el Señor Jesucristo tocando a la puerta, el Señor Jesucristo llamando, el Señor Jesucristo diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta yo entraré y cenaré con él. Pero ellos pensaban que estaba dentro. Que no te suceda como le sucedió a Sansón, que dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Pero él no sabía que ya Dios se había apartado de él. El Espíritu Santo había huido. Yo no entiendo cómo muchos suelen decir que tienen al Espíritu Santo, pero hay acciones que dicen lo contrario. Sometámonos a Dios como Él quiere que nos sometamos. No seamos como Saúl, seamos como Daniel. Daniel sabía que si seguía orando como lo hacía de costumbre 3 veces al día, iba a ser echado en el foso de los leones. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Se sometió a Dios, resistió al diablo. Lo echaron en el foso de los leones, pero el diablo, ¿qué hizo? Huyó de delante de Daniel. Van a haber dificultades que no es que Dios no va a permitir que pasemos por ellas, pero cuando estemos en medio de ellas, Él va a estar con nosotros. Él nos va a guardar, Él nos va a librar. Eso fue lo que Él prometió. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Él no ha dicho que no vamos a pasar. Van a haber dificultades que nos va a tocar enfrentar. Pero ¿cómo las estás enfrentando? ¿Como hijo de Dios o como hijo del diablo? ¿Qué armas estás utilizando? ¿Las armas espirituales o las armas carnales? El Señor quiere que nos sometamos a Él, porque solo el que se somete a Él tendrá la victoria sobre Satanás. Sadrach, Mesach y Abednego prefirieron ser echados en el horno de fuego ardiendo, calentado mucho más de lo acostumbrado. Pero el Señor estuvo con ellos, no los dejó morir. ¿Por qué? Porque se sometieron a Él y resistieron al diablo. ¿Cuántos pueden darle el aplauso al Señor?